El estructuralismo urbano y el Team 10. El estructuralismo como corriente general. Antes que nada, es preciso analizar de dónde proviene el estructuralismo como corriente cultural, para posteriormente definir sus características como tendencia de pensamiento y especialmente aquellas que incidirían en lo urbano. Piaget ha definido al estructuralismo como un método de investigación, basado en el concepto de totalidad, autorregulación y transformación común, no solo a la antropología y en la lingüística, sino también a las matemáticas, la física, la biología, la psicología y la filosofía. El estructuralismo es un enfoque filosófico que busca las estructuras, a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. Al estructuralismo, el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven de sistema. Si hay un nacimiento que celebrar es el de la obra de Saussure. Es considerada un punto de origen cuya principal propuesta es que el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia. Lévy es considerado el padre del estructuralismo, ya que él basó su propuesta en los trabajos de Ferdinand Saussure en el área de la lingüística, desarrollando nuevas teorías sobre los signos y la simbología. Al aplicar estos principios a la antropología, Lévy hace que la antropología se separe o se aleje del concepto de historia, para enfocarse en el análisis de las estructuras significantes. A esto se le llama antropología estructural. ¿Qué estudia el estructuralismo? Estudia las estructuras que confieren significados dentro de una cultura. El estructuralismo es especialmente aplicado en los estudios de antropología y lingüística. Un trading topic se convirtió en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje de la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Dos características fundamentales que tiene este es: el lenguaje desempeña una función clave. Afirma que las acciones tienen un significado siempre y cuando estén referidos en un marco de convenciones institucionales. Es como un pastel de varios sabores, ya que el estructuralismo es una mezcla de varias corrientes, pero sobre todo es el positivismo, quien creó una huella en nuestra corriente. Estos son algunos representantes. Entre los principales teóricos del movimiento nos encontramos con Jacques Lacan, Louis Arthur, Jacques Derrida y otros más. Nos dice que hay dos puntos que dan peso a la relevancia del estructuralismo. El primero es: el estructuralismo plantea al hombre como un ser potencial y a la vez objetivo, de conocimiento capaz de modificar estructuras. 2. El estructuralismo abrió campo a investigaciones sociológicas como ejemplos de estructuralismo. Debemos recordar que el estructuralismo sustenta que debe haber un sistema subyacente de convenciones que hagan posible que las acciones humanas tengan un significado. Ahora tenemos su aplicación en el urbanismo. Es aquí en el intento de obtener una metodología que asumiera con seguridad y certeza la versatilidad no tenida en cuenta por el racionalismo del moderno, donde la técnica urbanística se sirvió de esas corrientes culturales que intentaban una racionalidad de los elementos vitales y complejos difícilmente reducibles a unos pocos axiomas de tipo funcional o mecánico. De modo que esta tendencia pareció adecuada para el entendimiento de la ciudad, la visión de la realidad a través de una estructura, dada por las relaciones entre los elementos que la constituyen. Permitía manejar elementos complejos y no agotables en el conocimiento de la realidad urbana. Pero ese punto de vista estructural operaría de muy diversas maneras en la disciplina urbanística que es importante comentar. En primer lugar, se aplicaría el concepto de estructura en la construcción de modelos metodológicos, de manera totalmente ajena al pensamiento estructuralista de Lévy. En efecto, sin ánimo de encontrar estructuras profundas ni principios explicativos, se pretendió resolver la ciudad tomándola como una abstracción simplificada de relaciones entre diferentes funciones, siempre desde un punto de vista estrictamente metodológico, y por tanto sin pensar en condiciones y finalidades sociales y humanas profundas. Los sistemas y modelos
se impusieron como posible vía de solución a nivel de gran planteamiento para operar en la expansión de la ciudad, siguiendo las pautas de modelos estructurales matemáticos. En segundo lugar, se aplicaría el concepto de estructura a una posición intermedia entre el anterior y el auténtico pensamiento estructuralista. Si el estructuralismo de Levi proponía la existencia de una estructura profunda, inalterable, que daría razón de ser a la realidad cambiante, el estructuralismo como construcción arquitectónica trasladaría tal planteamiento directa y simplificadamente a la ficción formalizadora. Y así la ciudad y el proyecto deberían ser entendidos como una gran estructura física que permitiera todo tipo de diversas situaciones de tipo social y cultural. A su vez, requerirían microestructuras, formas complejas y cambiantes. Se manifestaría especialmente en el fenómeno del estructuralismo holandés, pero afectaría a todo el difuso movimiento del Team 10. Por último, se aplicaría el método estructuralista a la propia disciplina urbana, como construcción disciplinar, en el sentido saussuriano más genuino y análogamente a como Levi lo aplicaría en la etnografía, encontrado en la forma urbana resultante. Las manifestaciones de una estructura económica y social profunda. Se manifestaría en el neorracionalismo en el que serían cambiables, aunque varían sus consecuencias formales externas. Para entender esto es preciso ahora explicar otra cuestión que arrojó la luz en el desacuerdo radical entre el Team 10 y el neorracionalismo. El estructuralismo holandés. Las ideas del estructuralismo holandés se forjaron dentro del denominado Grupo Forum, cuyo nombre provenía de la revista que ya se estaba publicando en Holanda desde 1946, y se supone una importante y rica profundización en la propia disciplina urbana. Es a todas luces el discurso con más contenido en la década 1955 a 1965, pero fueron participantes activos y protagonistas destacados en los trabajos del Team 10, equipo formado por un grupo de jóvenes que prepararon el CIAM 10. Ideas básicas del estructuralismo holandés. Para entender el mensaje del Forum, interesa recordar que aquella revista era un foro de entendimiento entre las dos tendencias supuestas que seguían actuando en Holanda después de la guerra, y que eran resultado, por un lado, del New Bowen y por otro del tradicionalismo. Cuando a la dirección de la revista llegaron Beckema y Van Eyck en 1959, transformándola definitivamente, era lógico que conectaran con los planteamientos del Team 10, porque en el seno del discurso arquitectónico holandés se había llegado a una cierta simbiosis en que se intentaba aunar aquellas posturas, funcionalidad y monumentalismo, racionalismo y humanismo. Forum, como grupo ya constituido y en consecuencia con estos procedentes, apuntaba a una humanización que significaba especialmente dos cosas. Por un lado, quería decir apostar por el hombre concreto, en cuanto que se desenvuelve en un contexto sujeto a unas condiciones específicas y rechazando, por contra, el hombre abstracto preconizado por el moderno. Frente a la visión globalizadora, defendieron el valor de lo individual y de lo particular. Tan importante era la ordenación funcional de la ciudad como el nacimiento de un niño. Características del estructuralismo holandés. Ahora bien, es preciso en este punto distinguir entre todo proyecto urbano que permite variación y renovación de edificios a su interior y el estructuralismo al que nos referimos, puesto que este último se diferencia del interior, en que en el propio proyecto se encuentran ya las variaciones posibles. Dentro de una gran coherencia formal no se altera a pesar de tales variaciones. Se entenderá mejor si atendemos a tres características de ese primer estructuralismo en lo urbano. Una en la aplicación de escalas manipulables, otro referido al diseño de unidades elementales y, por último, una tercera referente al diseño de estructuras que articulan esas unidades. Lo haremos de la mano de los representantes más destacados, Varema y Van de Broek. La escala manipulable. En primer lugar,
Los estructuralistas holandeses se preocuparon de que la tarea formalizadora debería poder ser aplicada a escalas o magnitudes manipulables que posibilitaran la convivencia en todos sus matices. Con esto, el estructuralismo holandés se apartaba de las propuestas tecnotópicas que surgieran también en el seno del TIN 10. Quizás el ejemplo más claro del comienzo de sus trabajos sea el centro Ligbam, donde a la macroescala de la edificación que había sustituido el centro de Rotterdam por los destrozos de la guerra, contraponían una escala humana del centro comercial que funcionaba realmente como centro de casco urbano. Las unidades elementales. En segundo lugar, el entendimiento antropológico del estructuralismo holandés se centraba en el estudio de la relación individuo-comunidad, proponiendo escalas de identificabilidad de cada grupo. Tal planteamiento conducía a dos ideas, que están en la base de los diseños urbanos del Fórum y, en general, en todo el TIN 10. La idea de clúster, es decir, de agrupación, pero también de definición del lugar de identificación del sitio para una comunidad, en contraposición con los bloques serializados concebidos en lugar de isoformo. El ejemplo se encuentra en una serie de barrios de Beckman y de Van den Broek, realizaron por aquellos años, como el barrio de Tijol en Eindhoven, en el barrio de Klein-Driem en Hengelo. La idea de emplear unidades especiales en el usuario pudiera ir modificado o configurando en el tiempo, bien como posibilidad de lograr una expresión personalizada del sitio, o bien como posible crecimiento a partir de una unidad dada. Era la idea de modelo de crecimiento de los Smithson, deudores de los cadentes, que por aquellos años tenía problema de crecimiento de la vivienda. El ejemplo parmidáctico sería su propuesta para el North Kennemerland, una estrategia para la extensión de ciudades y pueblos en Holanda. El diseño, entonces, debía basarse en una serialización parecida a la heredera del moderno y, en este sentido, Forum y en general el TIN 10 seguía deudor de las conceptualizaciones anteriores, pero en una serialización dada por una geometría no esquemática y dispersa, sino por otra que lograra producir la idea de cierre y la adaptabilidad buscada, una geometría compleja a nivel específico de unidades o escala elemental. Las estructuras articuladoras. La última característica y más importante se manifiesta en una escala más amplia. Esas unidades requerían, como es lógico, una ordenación superior que significaba la definición de unas estructuras globales que asumieran la relación entre las distintas geometrías unitarias anteriores. Pero tales estructuras no debían surgir como mera adición de esas unidades, y aquí se apartaban decididamente de los principios propuestos de la Carta de Atenas, sino expresada como interpretación proyectual, es decir, intuidas en todo, donde se insertaran las unidades como partes necesarias e inseparables. El ejemplo paradigmático sería el Plan Pampus. Ahora bien, como interpretación, ¿qué eran esas estructuras generales intuidas y creadas sin apoyo de una idea tradicional? Y en esto, en cambio, continuaban los principios del moderno, requerían una auténtica tarea de reinvención de los espacios urbanos, como señaló acertadamente Portuguesi. De aquí su complejidad técnica, segregación, pasos a distintos niveles, relaciones mecánicas, que se unirían a la geometría compleja descrita anteriormente. La configuración general de la ciudad estaba basada en las archiform, estructuras formales que han determinado la historia entera de la arquitectura, es decir, formas arquetípicas cuya formalización es radicalmente nueva. Tales soluciones arquetípicas se manifiestan especialmente en la conexión entre las formas tipológicas, o sea, en los espacios de relación que el moderno había soslayado. Esas conexiones históricamente eran las que habían formado la ciudad: plazas, calles, conjugación con orillas del mar, etc. Pero ahora serían comunicaciones verticales, centros especializados, infraestructuras, etc., donde se produciría la vida terciaria y anímica de la ciudad,
Esta tarea de reinvención de los espacios urbanos es el punto más interesante de continuidad y de diferenciación con el moderno que partían. Continuidad por seguir con la tarea vanguardista innovadora, diferencia por aplicarse a los espacios de relación. En esas estructuras formales lo que importa es la definición de los espacios que articulan la relación entre las distintas tipologías que se definen y que cambian con el usuario. La forma urbana se determina por la red de comunicaciones que abarca todo, sirviendo un módulo geométrico como cohesionador, pero en definitiva, tales estructuras han de ser sistemas regulares, configuraciones sujetas a reinterpretación de amplias posibilidades para dar lugar a una expresión personal. El resultado de esa complejidad geométrica y técnica a escala manipulable atendida así tanto a lo particular como a lo general, el caos dado por cada usuario como el orden del conjunto de esa manera se conseguía el orden diverso del que se había hablado en el TIM 10, y la misión del arquitecto sería facilitar una estructura especial que el usuario pudiera ir llenando. Se obtendría lo que llamaría un orden múltiple, una claridad laberíntica, en palabras de Van Eyck, una caspa organizada, que induciría al usuario a definir una opción personal. Una de las principales líneas de reivindicación que encontramos trata sobre las responsabilidades éticas que le confiere el TIM 10 a la arquitectura en el marco de la posguerra europea. Esto representa una vuelta a los valores éticos que, en su momento, Le Corbusier, Morris y Luz llevaron adelante para dirigir a la arquitectura a la época maquinista. En la posguerra, el TIM 10 enfrentaba a ciudades que estaban sufriendo un fuerte cambio en su estructura política y social, producto de la guerra y el proceso de industrialización. El crecimiento poblacional en las periferias de los centros urbanos estaba generando que las ciudades comenzaran a perder identidad en su centro. Los espacios públicos que antes eran campo para la interacción social directa se transformaban en meras vías de circulación y, mientras el automóvil tomaba protagonismo, también lo hacían los medios tecnológicos de comunicación, propiciando la pérdida de esta interacción directa y concebiendo un nuevo modelo de renacimiento, que era el virtual. El cambio que introdujo el TIM 10 en el contexto de la posguerra resulta ser un salto cualitativo para el pensamiento arquitectónico y para el movimiento moderno, según Giancarlo De Carlo. Se encontraba frente a una arquitectura que se regía por recetas estilísticas, por formalismos, y que se había olvidado de la arquitectura existe porque existe el mundo que la contiene. Continúa afirmando entonces que el objetivo de la arquitectura debe ser expresarlo y darle significado. Tenemos que escribir un nuevo comienzo a la historia de la arquitectura, considerando sus relaciones con la sociedad, porque la arquitectura no existe sin la sociedad, y excluida de estas relaciones no representa nada, como si fuera muda. De existir el TIM 10, existía un grupo llamado el CIAM, o Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que fue fundado en el año de 1928 y disuelto en 1959. Este fue el almacén de ideas del movimiento moderno o estilo internacional en la arquitectura. Constó de una organización y una serie de conferencias y reuniones. A lo largo de 30 años, entre 1928 y 1959, los CIAM reunieron a los arquitectos de vanguardia, quienes fueron levantando acta del movimiento que caracterizó el siglo XX. En esos encuentros se fue construyendo buena parte del cuerpo teórico de la arquitectura y de la ciudad racionalista. Terminando el CIAM, se buscaba una nueva forma de dar calor a la arquitectura. Y fue así que los arquitectos jóvenes tomaron la responsabilidad de continuar con los encuentros de arquitectura, ahora bajo el nombre de TIM 10, con un perfil distinto a modo de movimiento. Ellos sustituyeron los congresos por reuniones más informales entre colegas.
esta vez con el propósito de no diferir las llamadas verdades universales, como venía siendo el movimiento moderno. Marx Riselda sostiene que el principal objetivo de estas reuniones era la presentación y discusión de proyectos diseñados por el participante individual. Y fue así que el Team 10 comenzó así una nueva trayectoria interesada especialmente en la redefinición de las tesis del movimiento moderno, con el fin de dar sentido a una labor profesional centrada cotidianamente en resolver los problemas de la vivienda social y la reconstrucción de las ciudades respectivas afectadas por la guerra. Bajo esta perspectiva, definir los pensamientos teóricos que determinen los estatus del Team 10 no se puede concebir tan claramente como los principios del movimiento moderno, debido principalmente a que no comparten la definición de sus teorías universales y a la escasa publicación de su visión como grupo sobre cómo afrontar la arquitectura contemporánea. De este modo, podríamos decir que los pensamientos de este grupo son la sumatoria de diversas opiniones de cada miembro, que en su mayoría se encuentran expresadas en pequeños artículos de cada uno de los integrantes que ellos mismos fueron publicando y o recopilando en revistas de época. Por lo tanto, a partir de las ideas en las que mayormente se centraron cada uno de estos integrantes, definimos que los pensamientos teóricos generales del Team 10, siendo justamente esto lo único que los unió y los llevó a hacer frente a los organizadores de los CIAM, apostando por la arquitectura más humana. El marco teórico del grupo, diseminado principalmente a través de sus enseñanzas y publicaciones, tuvo una profunda influencia en el desarrollo de los pensamientos arquitectónicos en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Europa. Su propuesta era una nueva arquitectura moderna. Ellos decían que el urbanismo debe ser junto con la arquitectura una misma disciplina, vivencia del espacio-universo total, donde el hombre está directamente relacionado con la luz, el horizonte y la naturaleza. El Team 10 contribuye a sustituir la concepción segregada de las funciones urbanas por una concepción integradora, desplazando el interés urbanístico hacia los lugares y los modos en los que las relaciones sociales se producen. La ciudad se constituye como una jerarquía de sistemas configurativos superpuestos. Se trata de un sistema complejo, único, a diferentes escalas. Sus conceptos eran la movilidad. Esta se concebía como cierto tipo de libertad y se proponían en dos áreas, social y física. Los símbolos eran el automóvil, la comunidad fragmentada, establecimiento de una estética del cambio o de la transitoriedad, carretera urbana, sistema vial o claro de gran escala con función unificadora. La red de comunicación debe servir e indicar lugares para detenerse y hacer cosas en ellos. La sección, elemento característico y esencial en la organización de las nuevas ciudades. Calles en el espacio. Se entrelazan en un complejo continuo de niveles múltiples, conectando en donde fuere necesario a la vivienda, los sitios de trabajo y los elementos del suelo que sean necesarios a cada nivel de asociación. Espacio público. Aparece interiorizado dentro de la mecánica tridimensional y autosuficiente de la estratificación. Se transforma en vacío, lugar sin cualidad destinado exclusivamente a la movilidad. Edificio híbrido. Corresponde a la idea de ciudad estratificada verticalmente, instrumento de descentralización, de multiplicación de centralidad, nuevas localizaciones dentro del territorio urbano. El objetivo no es hacer flexible el edificio, sino complejo urbano, para fomentar
por igual la construcción de edificios de corta y larga vida. Vivienda. Se propone superar la obsolescencia cultural de las viviendas masivas. Se plantearon soluciones basadas en imagen tecnológica del siglo XX, confort, seguridad. Se dio el establecimiento de condiciones que no afectaran el desfavorable la salud mental y el bienestar. El ruido, la sociedad, la contaminación, el medio ambiente, superpoblación, la opresión, la ausencia de espacios para el gesto social. El Team 10 fue un grupo de arquitectos y otros participantes invitados a una serie de reuniones que se inició en julio de 1954 en el Congreso CIAM 9. Introdujeron sus doctrinas al urbanismo. Se dan a conocer con el manifiesto de Dor, en el que reflejan sus ideas arquitectónicas y urbanismos. Los integrantes del Team 10 exponían, discutían, a veces efusivamente llegaban a la afrentación y analizaban problemas arquitectónicos de qué manera de que sus escritores no incluyeran dogmas, sino ideas y opiniones. El colectivo ofreció como una respuesta a los burocráticos CIAM siguientes a 1947. Desde el octavo Congreso de los CIAM se plantean cuestionamientos al modelo funcionalista que desemboca a la crisis del noveno CIAM y la preparación para el décimo de una propuesta alternativa que se formaba por la nueva generación de arquitectos. En el octavo CIAM, estos arquitectos plantean una nueva propuesta que por su naturaleza provoca la desilusión de esta organización. De las ideas del Team 10 pueden reunirse estos tres grandes principios. Asociación. El principio de asociación se opone al esquema funcional de la Carta de Atenas, proponiendo un ordenamiento urbano que tenga en cuenta cómo se agrupa la gente, considerando cuatro categorías crecientes al agrupamiento que son casa, calle, distrito y ciudad. La casa se identifica con un hogar como célula de la sociedad, a diferencia de la idea de la casa como extinción del pensamiento funcionalista. A diferencia del funcionalismo, no utilizan el tiempo abstracto de habitar porque para el Team 10 no tienen influencias de la filosofía existencia y de la antropología estructural. La casa es un modo de construir un espacio según diferentes valores, modos de vivir y de ocupar el territorio. La calle es el lugar de encuentro social en el cual los grupos y los individuos se ponen en contacto entre sí y con el mundo exterior. Entiende que el funcionalismo había sustituido a la calle del corredor del siglo XIX por un espacio verde, corredor entre los bosques, edificios que impedían los vehículos de densidad de la sociedad tradicional. Se trata entonces de recuperar la calle como un lugar de encuentro social. El distrito es definido como un espacio dentro de la ciudad donde los habitantes comparten algunas cosas en común. La ciudad es definida como una comunidad intelectual. La intención del Team 10 es marcar que sociológicamente una ciudad necesita de la elaboración de una conciencia de comunidad por parte de los habitantes. Este modo de pensar se atranca con otras corrientes disciplinarias de la época, específicamente la filosofía existencialista y la anatomía estructurista. El estructurismo se pone en cuestión con el concepto ilusionista de la existencia de la cultura superior.
proponiendo el concepto de cultura como respuesta específica en un medio y como elaboración histórico particular de un pueblo. De estas precisas estructuristas del Tindie se deduce la imposibilidad de desarrollar la estandarización de la vivienda tal como manejaba el movimiento moderno con su existencialismo, que propone soluciones particulares para cada caso con algún grado de flexibilidad en las tipologías. Si la ciudad es una conciencia de vida en común y la existencia que uno puede tener del espacio urbano es personal, subjetiva, hacen falta algunos elementos que permitan la construcción intelectual en la comunidad. A esto se le refiere el principio de la identidad. La identidad resulta de la necesidad de reconocer el espacio a favor de la consolidación de la necesidad que pertenecía. Van a decir que no se trata de encontrar el camino a la ciudad, sino de saber que uno es alguien viviendo en alguna parte. Critican lo que consideran ambientes urbanos abstractos, anónimos, producidos por el funcionalismo, a los cuales Van Eyck define como una de la higiene y organización. Crean necesario realizar elementos como edificios o grupos de edificios que por su forma se adecúen con la función para la cual fueron destinados. Permitan estudiar los cambios que se producen en su entorno y que sirvan de signos de identidad para el habitante. La preocupación del Team 10 por la ciudad coincide con lo que paralelamente ocurrió en Italia, pero esa coincidencia se da a la crítica al funcionalismo y no a la valoración de la ciudad existente. Mientras que a mediados de los 60 Aldo Rossi publicaba La arquitectura de la ciudad, en él vinculaba la identidad de la memoria colectiva relacionada a los monumentos históricos. El Team 10 desarrolla el concepto de identidad no como permanente del pasado, sino como construcción de la ciudad nueva. Un ejemplo claro que la actitud es de la del proyecto para la reconstrucción de Coventry, donde la estructura aérea y continua propuesta por los Smithson para sobre las ruinas son ninguna intención de recomponer la forma perdida o de considerar a los restos de la catedral como otra cosa que un monumento, una belleza de obra del pasado, como las consideraba el pensamiento urbano.